Bueno, ya habíamos visto lo que es el proceso para hacer el análisis de variables tanto cualitativas como cuantitativas. Miramos lo que es el uso de la herramienta de tablas dinámicas para hacer el cálculo y el análisis de las frecuencias relativas y las frecuencias absolutas en variables cualitativas. Y miramos lo que es el uso de la herramienta de análisis de datos. En este módulo, ya para terminar la unidad, vamos a mirar lo que son los gráficos principales. Excel nos permite sacar algunos gráficos que son supremamente útiles para el ejercicio descriptivo de la información. Vamos entonces a comenzar con el uso de Excel para gráficos de variables cualitativas. ¿Qué tipos de gráficos vamos a ver? Vamos a mirar los dos más utilizados, los gráficos de barras y el gráfico de tortas. Entonces vamos a comenzar el ejercicio construyendo un grafiquito de barras muy sencillo, tanto para una variable como para dos variables. Vamos a hacer todo el proceso porque para construir el gráfico hay que utilizar las tablas dinámicas, sacar la información en tablas y después de ahí sacar el gráfico. Listo. Entonces vamos a hacer todo el proceso de construcción del gráfico y vamos a volver nuevamente a utilizar las tablas dinámicas. Vamos entonces a construir, vamos a introducir, perdón, una tabla dinámica a la base de datos. Recuerden que siempre que vaya a crear una tabla dinámica nueva, me paro en la celda 1A y ahí le doy ingresar, perdón, insertar tabla dinámica, una hoja nueva. En aceptar se me crea la tabla dinámica y vamos a mirar entonces qué me interesaría, por ejemplo, crear. Recuerden esto que es muy importante. Cuando yo tengo dos variables o una tabla de 2 por dos variables cualitativas de las cuales estoy cruzando y quiero sacar sus frecuencias relativas, recuerden que pueden venir por filas, columnas o totales, y para cada una de estas tablas hay un gráfico diferente. Esto ya lo habíamos mirado. Miren que, por ejemplo, cuando hablo de frecuencias por filas, en esta gráfica donde tengo dos variables cualitativas, miren donde se suma el 100%. El 100% me da al sumar los pares de barras. En este de columnas, el 100% donde lo voy a encontrar al sumar las barras de los mismos colores. Y en esta última que es por totales, donde voy a encontrar el 100% al sumar las 6 barras. ¿Listo? Entonces, siguiendo esa lógica, vamos a construir estos gráficos. Entonces, les estaba diciendo que vamos a crear una tabla dinámica, sacamos la información y de ahí sacamos el gráfico. Entonces, me interesaría, por ejemplo, miremos la base de datos. En esta base de datos, según la información que tenemos, sería interesante conocer, por ejemplo, la clasificación de la talla para la edad según el área. ¿Sí? Sería interesante mirar cómo está distribuido la clasificación de talla para la edad según el área, bien sea urbana o rural. Entonces vamos a la tabla dinámica, vamos a pedirle que en las filas me ponga el área y que en las columnas me ponga la clasificación de talla para la edad. Entonces ya construí el esqueleto de la tabla y vamos a llenarla con los valores. Recuerden que él me da siempre la cuenta o la suma. A mí lo que me interesa siempre es tener cuenta. Hay veces por defecto le sale suma para que lo tengan muy pendiente, sobre todo cuando la variable está codificada, que te suma los números, los códigos como si fueran números. Eso lo hace pues el software por defecto. Entonces aquí le vamos a pedir que lo que quiero en ese campo de valor es que me entregue frecuencias. ¿Qué frecuencias? Frecuencias relativas. Pero entonces recuerden, esas frecuencias pueden ser en totales, columnas o filas. Vamos a sacar los tres tipos de frecuencias para ese cruce de esas dos variables. Entonces vamos primero por las frecuencias relativas generales. Entonces aquí me las entrega la tabla. Voy a seleccionar toda la tablita. La voy a copiar y recuerden que debo de tener un lugar, una hoja adicional donde vaya consolidando. ¿Sí? Recuerden que no hay problema con perder acá el porcentaje porque después lo puedo cuadrar desde acá. Muy bien. Voy a sacar las tres tablas y después hacemos los gráficos. Entonces ya saqué la de totales. Vamos con la de columnas. Columnas. Copio la información.
la llevo a mi hoja, la organizo acá, muy bien, organizo los valores y me faltaría la de filas. Vamos entonces con la de filas, lista la de filas, copio la información, la llevo acá y le doy pegar. Organizo estos valores y tengo entonces para la variable, para el cruce de la variable área, según las características de talla para la edad, recuerden que las variables que escogimos fue características, no, perdón, la clasificación de talla para la edad y el área. ¿Listo? Entonces tenemos que dos variables cualitativas las cruzo, saco sus frecuencias relativas y las puedo obtener por filas, por columnas o por totales. Entonces vamos a ver qué tenemos. Vamos a organizar estas tablas para que nos queden lo más comprensibles posible. Organizar también esta y de ahí vamos a sacar los gráficos. Entonces acá tenemos riesgo retraso en talla, talla adecuada para la edad, muy bien. Ok. Entonces ya sabiendo, le voy a colocar la diferenciación a cada tabla para que sepamos lo que vamos a ir sacando. Aquí por ejemplo, entonces voy a tener que esta primer tabla, recuerden que esta primer tabla, si sumo todo, esta primera tabla, si sumo todos los valores internos, me da el 100%. Por lo tanto, esto es una tabla donde las frecuencias están organizadas por totales. En esta tabla de acá, miren que el 100%, en esta tabla siguiente, está en las columnas. Sumo acá me da 100, sumo acá me da 100, sumo acá me da 100, las tres categorías. Las tres categorías de la variable. Entonces esta está por columnas. Y esta última por filas. Miren que acá al sumar por filas tengo el 100, ¿sí? En cada una de las categorías. Muy bien. Entonces vamos a sacar el primer gráfico para esta tabla del cruce de esas dos variables por totales, que es muy importante. Recordar que para el gráfico no le debo agregar los totales. Este total no entra. Por ejemplo, aquí este total no entra. Por ejemplo, aquí este total no entra. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a coger? Voy a señalar las categorías tanto de la variable que va en las filas como la categoría de las variables de la variable que va en las columnas. Entonces miren lo que señalé, ¿sí? Y al señalar esto, voy a insertar gráficos recomendados y él por defecto me saca el grafiquito de forma muy sencilla. Le doy a aceptar, ya tengo el gráfico, tengo mi gráfico. Voy a colocar un poquito más chiquito para esta primer tabla, que es la tabla por totales. Si ustedes, por ejemplo, le agregan las etiquetas de los datos, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta que al sumar todas las barritas, ahí voy a tener el 100%. Vamos con esta. Esta es la de columnas. Señalo. Recuerden no incluir los totales. Recuerden no incluir los totales. Señalo tanto las categorías de la variable que está en las filas como la categoría de las variables que están en las columnas. Entonces señalo todo, incluyendo los valores, sin incluir los totales. Le doy insertar, gráfico recomendado. Miren cómo me lo tiene organizado. Esta sería entonces la que corresponde, si le agregamos las etiquetas de datos, al análisis por columnas. ¿Dónde voy a encontrar el 100%? Al sumar este con este, este con este, este con este. ¿Sí? Miren, esto es muy importante diferenciarlo, sobre todo también para adquirir la competencia en el momento de leer información gráfica. Miren que esta tabla, tanto este gráfico, perdón, como este otro gráfico vienen de la misma información, de las mismas frecuencias absolutas, pero que al convertirlo en frecuencias relativas se pueden organizar por totales, por columnas o por filas. Y miremos cómo se comporta este último. Escojo nuevamente
las categorías tanto de la variable que está en las filas como la que está en las columnas, le doy insertar, gráficos recomendados, y él me lo saca ya por defecto. Vamos a colocarlo por aquí para que tengamos la visualización de los tres gráficos. Ya ustedes obviamente le cambian el título al gráfico, hacen la edición, si le quieren colocar diferentes formas del diseño, desde acá se puede cambiar, ¿sí? Pero lo importante es saber sacar el gráfico y entender que para sacarlo se debe partir de una tabla. ¿Listo? Entonces, tenemos los tres gráficos, miremos este que es el que nos falta, agreguémosle las etiquetas de datos. Este que está ¿por qué? Por filas. ¿Dónde voy a encontrar el 100% acá? Al sumar las barritas del mismo color. Si sumamos las barritas azules, ¿sí? Voy a tener el 100%. Si sumo las barritas naranjadas, voy a tener el 100% restante. ¿Listo? Entonces esta es una forma muy práctica para sacar esos diagramas de, esos gráficos, perdón, para variables cualitativas, muy descriptivo, muy práctico, muy fácil de sacar. Vamos entonces ahora con un gráfico de tortas. Ese gráfico de tortas no es muy utilizado en la literatura científica o para el reporte descriptivo o de frecuencias, pero para el uso en reportes, en informes, puede ser muy práctico. Listo. Y se saca también muy fácil. Ya lo vamos a mirar. Tenemos entonces, vamos a mirar lo que es la elaboración del gráfico de tortas, que es muy fácil. Volvamos a la tabla dinámica. Vamos a un gráfico de tortas, lo vamos a construir de una sola variable. Listo. Entonces lo principal es entender que la estructura del gráfico de tortas obliga a que las categorías estén en las filas. Entonces vamos a hacerle un gráfico de tortas a la variable talla para la edad. Listo. Entonces volamos la variable sexo y vamos a traer talla para la edad y la ponemos en las filas. Listo. Y le voy a pedir que me entregue, fíjense que por acá también lo puedo hacer con clic derecho, que me entregue el recuento, aquí perdón, que me muestre los valores sin cálculo para quitar esos porcentajes. Voy a coger mis resultados, los copio, recuerden siempre no trabajar encima de la tabla dinámica, sino ir consolidando la información en una hoja adicional. Entonces yo por aquí estoy consolidando, voy a pegar estos valores acá, ¿sí? A partir de estos valores puedo crear muy fácil mi grafiquito de tortas. Entonces señalo todos los valores, le doy insertar y escojo diagrama de torta. Y él te va a entregar un diagrama de torta muy organizado y de acá le puedes cambiar el diseño que vos quieras. ¿Listo? Ok. Le podemos agregar, por ejemplo, etiquetas de datos, ¿sí? Y con las etiquetas de datos le podemos agregar el porcentaje. Voy a tener entonces mi grafiquito de tortas aquí muy bien organizado. Entonces, bueno, esta es la forma en que podemos sacar un diagrama de tortas muy fácil. Obviamente ya ustedes lo editan, le cambian el título, le colocan los colores y el diseño que quieran, pero ya saben que para variables cualitativas podemos utilizar para lo descriptivo el diagrama de tortas o el diagrama de barras y los dos se hacen muy fácil con Excel. ¿Listo? El próximo video vamos a mirar lo que son los gráficos para variables cuantitativas.